Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta, muy feliz de saludarlos. Vamos entonces, ya hay un mayor número de integrantes. Vamos entonces a empezar nuestra clase el día de hoy. Empezaremos, por supuesto, un poco explicando la actividad o las actividades que se adjudicaron para su desarrollo como parte de la calificación del curso. Básicamente son dos grandes actividades las que ustedes deben realizar. Estas dos actividades están concentradas en dos grandes momentos o escenarios de nuestra asignatura o nuestro módulo. La primera actividad es una actividad que se refiere específicamente a la elaboración de un mapa conceptual en las que se identifiquen las condiciones y el procedimiento para la declaración de muerte por desaparecimiento. Nosotros alcanzamos a hablar un poquito de esa idea de muerte por desaparecimiento, pero precisamente no abordamos con todo el detalle el tema porque ese tema es objeto de la actividad. Básicamente, ¿en qué consiste esa actividad? En que ustedes consulten el artículo 97 del Código Civil, los artículos 583 y 584 del Código General del Proceso, o Ley 1564 del 2012 colombiana. Esas normas son las que disponen las reglas para declarar la presunción de muerte por desaparecimiento, para declarar que una persona ha fallecido por el hecho de que no se sabe cuál es su paradero. ¿Listo? Y ahí ustedes se van a encontrar con básicamente dos grandes escenarios. Un primer escenario, digamos un escenario que debe agotarse inicialmente, que es el escenario de la declaración de ausencia, porque digamos cuando una persona no sabemos de su paradero, inmediatamente no podemos declararla muerta. Primero debemos declararla ausente, pasará un tiempo y si durante ese tiempo la persona finalmente no aparece, no la identificamos, ahí sí entonces procedemos a realizar la declaración de muerte por desaparecimiento. ¿Para qué se utiliza esa declaración? Especialmente para resolver algunos asuntos jurídicos que esa persona ha dejado pendientes. Les estoy hablando de sucesiones. Si una persona muere por desaparecimiento, esa declaratoria habilita que se adelante la sucesión. Si se declara la muerte por desaparecimiento, esa declaratoria habilita la posibilidad de reclamar, por ejemplo, pensiones de sobreviviente para los sujetos que tengan derecho a ella, piénsese compañeros o compañeras permanentes, cónyuges, hijos, que eventualmente puedan tener derecho a la pensión de la persona, entre otros cobros de seguros por seguros de vida, etcétera, etcétera, pues se pueden realizar solo si se declara la muerte por desaparecimiento. Esta actividad ustedes deben elaborarla en los grupos que John me comunicó en su momento y tienen plazo hasta el día 19 de abril, que sería el próximo viernes, para entregar. De ustedes dependerá si quieren realizar el mapa conceptual en algún programa, si lo quieren hacer en PowerPoint, si lo quieren hacer en un PDF, como ustedes deseen enviarlo. Realmente no tengo ninguna instrucción especial frente al material o al dispositivo que utilicen. Lo que sí me interesa es que sea legible, ¿no? Que cuando yo lo revise sea posible leerlo, que no tenga eventualmente dificultades para leerlo. Ustedes podrán utilizar los mecanismos que deseen, presentaciones en Press y las que ustedes deseen. José, Ya, buenas noches. buenas noches. Presentamos el trabajo con la norma APA. Para efectos de el mapa conceptual no se requiere que utilicen ninguna norma, en la medida de que sería simplemente el mapa conceptual. Y las fuentes que ustedes deben consultar, yo ya se las indiqué. En principio ustedes no deben salirse de esas fuentes, así que no me entregarían ninguna fuente bibliográfica adicional a la lectura de los artículos que se les indican en la actividad. Ah, bueno, maestro, entonces la norma APA nada que ver. No, en este caso realmente no considero que resulte necesario. Y es más,
además les dejo la libertad de que ustedes decidan cómo organizarlo, si les gusta hacer el mapa con efectos, lo que quieran, no tengo problema. Lo que me interesa es el contenido, que sea legible y que yo pueda revisar que en efecto ustedes hayan detallado ese procedimiento y me digan, mire, esto funciona así. Es básicamente eso. Luis Fernando. Licenciada, gracias. Tengo el artículo 97 del Código Civil, 583 y 584 del Código General del Proceso. ¿Me recuerda el otro artículo, por favor, que lo alcancé a escribir? No, solo son esos. Es el 97 del Código Civil y el 583 y 84 del Código General del Proceso. Sin embargo, eso está escrito en la actividad, en el documento de la actividad, para que no tengan inconveniente en revisarlo más adelante. Ok, muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. John, cuenta. Doc, precisamente eso, el documento de la actividad, la guía, ¿nos la vas a compartir por el grupo o por dónde? Yo la compartí a Magister, no sé si no les ha llegado. En el grupo de la licenciatura, regálame, lo consulto, pero la verdad no lo he visto. A mí ya me llegó y lo tengo acá, sí, efectivamente. Ok, yo lo compartí la semana pasada, creo. Sí, la semana pasada, como el sábado, si no estoy mal, finalmente me confirmaron el envío. Sí. Rocío, Buenas noches. Ya lo compartí nuevamente en el grupo de la licenciatura. Ese lo había hecho llegar la maestra Ashley. Y quería preguntarle, ese trabajo es en grupo, como están estipulados desde el inicio, ¿verdad? sí, los grupos que John amablemente me compartió. Así es. Vale, Los dos muchas trabajos. gracias. ¿Listo? Doc, aprovecho para explicarte que cuando enviamos los grupos al principio, no teníamos algunos compañeros que están hoy y habían algunos compañeros que se retiraron, entre ellos el caso de Melanie, que está en el grupo de Rocío. Entonces se hicieron unos ajustes a los grupos, yo te los comparto mañana antes del mediodía, ¿vale? Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, para tener en presente quiénes son los integrantes de los grupos. Perfecto, sin problema. Una anotación frente a la segunda actividad. La segunda actividad es un tema que vamos a desarrollar, bien sea esta primera, en esta sesión o en la siguiente sesión empezaremos con ese tema. Digamos, esta actividad nos ayudará a complementar un poco el tema que vamos a abordar en en las clases, digamos, que nos quedan. Hoy espero terminar todo el tema de los otros tipos de sujetos de derecho y pasar entonces a la idea de negocio jurídico, que es el último tema que nosotros vamos a hablar, y de acto jurídico. Frente a este caso, básicamente son dos las actividades. La primera es básicamente calificar si estamos hablando de hecho, acto o negocio jurídico. Esos son conceptos que nosotros veremos en la clase, así que con lo que veamos en clase ustedes van a tener las herramientas necesarias para realizar esa clasificación. Y lo mismo con la identificación de afirmaciones falsas o verdaderas, porque para eso sí es importante que tengamos esa base de lo que hemos visto en clase. Por eso, para esa actividad, el término de entrega es mucho más amplio en la medida que todavía el tema, pues no lo hemos trabajado nosotros en clase. Frente a la pregunta que me hacían por chat, en el documento que se remitió de la actividad se incluye el correo electrónico al cual yo recibiré los trabajos que se deben realizar. Les agradezco, por favor, uno solo de los integrantes del grupo envía el correo, si quieren con copia de los demás integrantes, pero que sea un solo correo indicando cuáles son los otros integrantes del grupo, para que no me lleguen demasiados correos y luego se vuelva un tanto difícil identificar a qué grupo pertenece cada persona y realizar la revisión. ¿Listo? No sé si alguien más tiene alguna duda. Jenny. Jenny.
Ok, bueno, no sé. Quizás se le activó el micrófono a Jenny. Listo. Ah, Sí, doctora, John, qué pena. cuéntame. Tranquila, Jenny, no se preocupe. John, cuéntame. Doc, sí, el tema es el siguiente, la actividad que nos enviaste, que fue la que compartió, volvió a compartir Rocío, es la actividad 2, ¿sí? Que es la del taller. Frente a la actividad 1, que es la del mapa conceptual, que es la que está para el 19, También está en el mismo documento, John. ¿está en el mismo documento, Doc? ¿En qué parte? En Perdóname. la primera Ya, parte en el encabezado. Ok, ahí del vienen encabezado. Sí, ¿no? es que es muy cortica, los la datos, instrucción la es muy ley corta. 1564 de 2012. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer algún comparativo que tú nos puedas facilitar con la normatividad mexicana? Con mucho gusto, claro que sí. Al terminar la clase, entonces, les paso el dato. Con Te muchísimo agradezco gusto, mucho. por supuesto, sin problema. Como para ir llevando la información a la par, ¿vale? Claro, perfecto. Gracias, Doc. Correcto. Les envío al finalizar el horario de clase, les envío con la maestra Angie, Ashley, perdón, ese dato para que se los pueda compartir. ¿Listo? Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna pregunta, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Ok, veo que no hay manitas levantadas, perfecto. Les agradezco, ¿me pueden indicar si ya les aparece compartiendo la pantalla? Sí, licenciada, correcto. Oh, Disolución, liquidación, patrimonios autónomos. perfecto, muchas gracias. Entonces, nosotros hemos venido hablando de dos grandes sujetos o tres grandes sujetos de derecho hasta el momento. Hablamos de las personas naturales. A propósito de hablar de las personas naturales, hablamos también del nasciturus, como ese sujeto de derechos que despierta además digamos, una gran discusión, particularmente frente a la prohibición o no del aborto. Y hasta la clase anterior estuvimos hablando de las personas jurídicas. Realmente, en el campo del derecho civil, tanto las personas naturales como las personas jurídicas son los sujetos de derecho que tienen mayor desarrollo, una mayor relevancia en el ordenamiento jurídico porque se caracterizan por tener una vocación de permanencia. Tanto las personas naturales como jurídicas suelen ser sujetos de derecho que tienden a permanecer durante el tiempo y en esa medida, pues sobre ellos se ha generado un desarrollo mucho más amplio. Por eso, los sujetos que vamos a trabajar a continuación, quizá no los vamos a, digamos, a detallar con toda la precisión, primero porque no es objeto del módulo, digamos, irnos con todo ese detalle y segundo un poco para que nos quede algo más de tiempo para hacer algunos comentarios en torno al acto, el negocio, el hecho, el acto y el negocio jurídico a partir del cual ustedes también van a desarrollar esta actividad que se les ha propuesto. Vamos ahora a hablar precisamente de otro grupo de sujetos de derecho, que es lo que se conoce como patrimonios autónomos. A mí me gusta mucho utilizar esta definición de patrimonios autónomos, que es una definición realmente, si se quiere, de fiducia, mi concepto la describe muy bien y que nos ayuda a entender un poco mejor qué es esa idea de los patrimonios autónomos. Básicamente, a diferencia de las personas naturales y de las personas jurídicas que se caracterizan por tener esa personalidad jurídica y por de alguna manera crear un ente para el derecho con esa vocación de permanencia, los patrimonios autónomos o algunos de los patrimonios autónomos no tienen necesariamente esa vocación de permanencia y están constituidos por bienes. Como en este caso ustedes pueden ver la figura de la fiducia mercantil, regulada en el artículo 1126 y siguientes del Código de Comercio colombiano. Resulta
que y así, digamos, la fiducia existe en muchos otros lugares del mundo. Normalmente los bienes no son sujetos de derecho. Y yo normalmente cuando hablo de derecho comercial y hablo de los establecimientos de comercio que regula el artículo 515 del Código de Comercio, digo, bueno, pilas por favor, porque ustedes no pueden ir a demandar establecimientos de comercio. Porque ¿qué son los establecimientos de comercio? Son bienes. Y demandar un establecimiento de comercio sería tanto como demandar a este vaso de agua que ustedes pueden ver acá, que es un simple bien. A los únicos que nosotros podemos demandar, que pueden ser sujetos dentro de una actuación procesal, dentro de un proceso, son precisamente los sujetos de derecho. Pero esa idea que yo propongo y que yo trato de ser muy enfática en derecho comercial frente a los establecimientos de comercio, tiene una serie de excepciones. Las excepciones, ¿cuáles son? Los patrimonios autónomos. Entonces, ¿qué son los patrimonios autónomos? Una masa o un grupo de bienes, no personas de ninguna manera, ni naturales ni jurídicas, que tiene una vocación especial y que ha sido habilitada por la ley para efectos de ser entendido como un sujeto de derechos, para que tenga el carácter de ser sujetos de derechos. Así que no cualquier masa de bienes es un sujeto de derechos. No cualquier masa de bienes es un patrimonio autónomo. En ese sentido, empecemos entonces, como les venía comentando, con la definición de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil se ha entendido como una masa de bienes que se somete a un régimen que ha dispuesto la ley y que configura un patrimonio distinto, independiente del patrimonio de quien transfirió esos bienes, al que se le denomina fiduciante o fideicomitente, de quien es titular para efectos de su administración. Tampoco hace parte del patrimonio del administrador, que sería la fiduciaria o la administradora fiduciaria, ni tampoco sería parte del patrimonio del beneficiario o del fideicomisario. Cuando nosotros hablamos de fiducia mercantil, básicamente estamos hablando de que yo, por ejemplo, puedo sacar de mi patrimonio, ya veremos con un ejemplo un poco mejor el tema, puedo sacar de mi patrimonio un bien para que una sociedad fiduciaria o una administradora fiduciaria, que en Colombia, por ejemplo, deben cumplir requisitos de entidades financieras. Normalmente las fiduciarias son empresas que están de alguna manera o hacen parte de esos holding de los bancos, porque son las que cumplen con esos requisitos que la ley exige para funcionar. Yo saco ese bien de mi patrimonio y esa sociedad fiduciaria lo administra. Lo administra, por ejemplo, generando unos réditos, lo administra para ponerlo a disposición de un tercero, dependiendo de la finalidad que yo disponga, será para la que se utilice esa fiducia. Y finalmente vamos a tener un beneficiario que al final de esa administración, al final de esa fiducia, es quien se va a quedar con la titularidad de ese bien que está en la fiducia. Mientras el bien o el conjunto de bienes esté en la fiducia, ese bien no le pertenece a ninguno de esos tres sujetos que yo les he comentado. Ni al fiduciante, ni a la fiduciaria, ni al fideicomisario o beneficiario. A ninguno de los tres. Está acá. Está separada de los demás sujetos de derecho. Por eso es que se entienden que constituye un sujeto de derechos distinto, porque si eventualmente yo como tercero celebro un negocio, por ejemplo, para realizar una obra sobre alguno de los bienes que se dio a esa fiduciaria a título de fiducia mercantil, pues ¿a quién podré demandar? Al patrimonio autónomo. Vean ustedes que esa lógica usted no puede mandar a bienes, no tiene ningún sentido de mandar a bienes, pues en el caso de los patrimonios autónomos, esa lógica no funciona así, porque en los patrimonios autónomos sí se pueden demandar directamente al patrimonio. ¿Quién representará ese patrimonio? La fiduciaria o la administradora fiduciaria. ¿Listo? Dentro de esta definición me gusta hacer algunas anotaciones o algunos comentarios que considero importantes que ustedes tengan muy claros.
Si nosotros decimos que es una masa de bienes, ya esto lo comentamos, pues significa que no estamos hablando ni de una persona natural ni de una persona jurídica. Cuando hablamos de que de que se debe someter a un régimen dispuesto por la ley, básicamente en el caso de los patrimonios autónomos, nosotros estamos refiriéndonos a que hay que seguir las reglas de la fiducia mercantil que ustedes pueden ver a partir del artículo 1126 del Código de Comercio colombiano. Ahora, si hablamos de otro patrimonio autónomo muy famoso, que es la herencia adyacente, ya la veremos, pues tenemos que seguir las reglas de el Código Civil y del Código General del Proceso. Esto como una anotación frente a la generalidad de los patrimonios autónomos. También les hago una anotación respecto de la sociedad fiduciaria o de la administradora fiduciaria, que, como les decía, son normalmente establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias que deben estar en Colombia autorizados por la Superintendencia Bancaria o Financiera. ¿Por qué razón? Porque es que la fiduciaria no puede ser cualquier persona. ¿Sí? Yo no le puedo confiar una masa de bienes para que me la administre cualquier sujeto que no tenga un patrimonio ni una solidez financiera que me responda por esos bienes o por esa administración. Por eso es que se requiere que se trate de ese tipo de sociedades, que se trate de ese tipo de administradores. Y finalmente tenemos la figura del beneficiario o del fideicomisario, que puede ser un tercero o puede ser el mismo fideicomitente. Hay casos en el que el fideicomitente deja unos bienes en fiducia y para que se los administren por un determinado tiempo, al finalizar esa fiducia volverá a su patrimonio. Es una opción. O hay gente, por ejemplo, que pone una serie de bienes bajo administración para que al cabo de algún tiempo esos bienes sean entregados, por ejemplo, a sus hijos. Ese sería un caso en el que el beneficiario o el fideicomisario sería un tercero. ¿Listo? Aquí vamos a ver un ejemplo de una fiducia de administración. Hay varios tipos de fiducias. Hay fiducias inmobiliarias, las constructoras utilizan muchísimo la figura de fiducias inmobiliarias. Si ustedes eventualmente le compran un bien inmueble a una constructora, es posible que en algunos de esos casos lo que hagan es comprar a través de fiducia. También hay fiducias de garantía, hay fiducias de inversión. También se utilizan mucho, por ejemplo, las fiducias de inversión en el sector financiero. Yo tengo por ahí un dinerito y lo quiero invertir. La fiducia normalmente da mejores réditos que uno poner dinero, por ejemplo, en CDTs, que el CDT es un activo o un producto financiero mejor, de muy bajo riesgo, pero muy poco rentable, realmente. La fiducia incrementa un poquito más el riesgo porque depende del movimiento de la bolsa, pero es mucho más rentable. Normalmente es más rentable. Entonces también es otra forma de fiducia. Hoy vamos a hablar de la fiducia de administración, que es la fiducia originaria, y la que explica en mi concepto de forma más fácil la forma en cómo funciona la fiducia. ¿Listo? Eventualmente aquí no pretenderemos entrar con todo el detalle, hablar de cada uno de los elementos, de cómo se constituye, pues paso a paso, pero sí me interesa que ustedes tengan una noción general de cómo funciona una fiducia y que eventualmente, si más adelante deben asesorar al respecto o requieren comprar o constituir una fiducia, pues tengan una idea preliminar que les permita profundizar sobre el tema. Tenemos entonces tres grandes sujetos aquí en este negocio de fiducia de administración. Un primer sujeto que está aquí pintado en color verde, que sería el fiduciante o fideicomitente, que es el inicial propietario del bien o bienes. Tenemos un segundo sujeto que sería la fiduciaria o la administradora fiduciaria, que es una sociedad, les decía, que debe cumplir una serie de requisitos propios de las entidades financieras. Y tenemos en un tercer momento otro sujeto que sería el fideicomisario o beneficiario, que recuerden, puede ser el mismo fiduciante o puede ser un tercero. Aquí supongamos que es un tercero. ¿Listo? Supongamos que es un tercero, que es una forma un poco más sencilla, creo yo, de poder entender el tema. Y tenemos por aquí en la parte superior a un edificio que es la masa de bienes que va a ser objeto de la fiducia.
Recuerden que en el caso de los edificios, al menos en Colombia, los edificios, y bueno, en muchos lugares del mundo, los edificios están sujetos a una figura. En otros lugares del mundo tiene otro nombre, pero la lógica es la misma, que es la figura de propiedad horizontal. Básicamente, ¿qué es la propiedad horizontal? El conjunto de varios bienes o la agrupación de varios bienes privados que tienen en común o que comparten mejor bienes comunes. Entonces tenemos el edificio, los bienes privados, ¿cuáles son? Los apartamentos. Pero compartimos bienes comunes como la recepción, como la piscina, como las canchas de juegos, como el parque de juegos para los niños, los parqueaderos eventualmente, o algunos de los parqueaderos pueden ser bienes comunes, otros son bienes con una designación particular a alguno de los propietarios o a los propietarios de los apartamentos, etcétera, etcétera. Pero entonces ese va a ser el bien que vamos a dejar en fiducia. ¿Cómo hacemos para dejar ese bien en fiducia de administración? Lo que tiene que hacer el fiduciante es celebrar un contrato de fiducia. La fiducia se celebra o se constituye a través de un contrato. Celebrar un contrato de fiducia a través del cual entrega a esa empresa fiduciaria o administradora fiduciaria ese bien para que el bien para que ella administre ese bien. Entonces tiene que administrar el bien. Pensemos en este caso, ¿qué puede ser objeto de administración de ese bien? Los arrendamientos, el cobro de las expensas comunes, el pago de, por ejemplo, todo el tema de las contribuciones a la comunidad de copropietarios, que es lo que uno conoce como esas cuotas de administración. Está a cargo, por supuesto, de la administradora fiduciaria que el inmueble esté en óptimas condiciones, realizar las reparaciones necesarias, pedir cuotas extraordinarias en caso de que sea necesario, también entregar eventualmente esos, o por supuesto, esos rendimientos de esa administración. Por supuesto, tienen que descontarse los costos o los gastos administrativos. Ahora, ¿a quién se le entregan esos rendimientos? Al fideicomisario o al beneficiario. Y esos rendimientos en el contrato de fiducia se puede pactar que se puedan entregar de distintas formas. Se entregará periódicamente o se guardará, por ejemplo, en una cuenta para el X cantidad de tiempo hacer la entrega de lo que se encuentre allí depositado. Normalmente esas cuentas o esos depósitos se sujetan a un incremento, digamos, de cierto valor para que pues ese dinero no esté ahí simplemente como quieto, sino que produzca algo. Y al final de la fiducia, ¿qué va a pasar? Pues que el bien, ese bien que se entregó en fiducia, en principio debe pasar a entregársele a ese fideicomisario o a ese beneficiario. Ese es un poco, reitero, genéricamente, pero es un poco la lógica de lo que es una fiducia y en este caso particularmente una fiducia de administración. Luis Fernando, cuéntame. Sí, licenciada, tengo una duda. Esa fiducia, como usted lo habla dentro de las propiedades horizontales o dentro de esa administración de esos arrendamientos, ese documento, ¿ante qué entidad se presenta? Debe hacerse. La fiducia se constituye a través de escritura pública ante una notaría. Y Sí, si es pero un bien debe inmueble, tiene presentarse. que registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos donde está registrado el inmueble. ¿A dónde sale? Ok, donde Si se trata pertenezcan de de la bienes, municipalidad. escúchame, no te alcanza a escuchar. Sí, me dice que ante la Oficina de Instrumentos Públicos, o sea, donde ese bien se encuentre registrado de esa municipalidad, ¿no? Correcto. O por Ah, ejemplo, ok. si estamos hablando de un establecimiento de comercio que también se paga en fiducia, pues tendría que registrarse en el registro de la Cámara de Comercio, que es donde se registran los establecimientos. Si es un vehículo, pues entonces en el registro de tránsito, que es donde se registran los vehículos. Si son bienes sujetos a registro, hay que registrar esa fiducia para que, pues obviamente, terceros conozcan de su existencia, etcétera. Carlos, Ah, ok. Gracias. listo, Luis, con mucho gusto. Licenciada, ¿hasta qué monto una fiducia puede tener entonces esa administración? No existe un límite. Ah, o sea que ellos son grandes retenedores, ¿no?
Uf, Personas muy adineradas. claro que sí, por eso es que uno no le puede dar la administración a cualquiera. Los grandes proyectos inmobiliarios, no solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, se hacen a través de esta figura, porque esta figura les garantiza primero les garantiza seriedad a los negocios y segundo, les garantiza rédito, les garantiza un sujeto que responde, que es un banco, que es una sociedad fiduciaria que tiene solidez económica un poco para realizar una buena administración. Entonces, a veces las constructoras dicen, no, pues realmente es que administrar no es fácil. En el caso por ejemplo, las fiducias de administración o en el caso de las fiducias inmobiliarias, que también lo que hace la fiduciaria es una especie de administración. Entonces, las constructoras, en lugar de gastarse un montón de dinero también en esa administración y demás, pues lo invierten en una fiducia. Y eso tiene otros beneficios, beneficios tributarios, tiene beneficios para efectos de responsabilidad, pero pues eso ya será objeto de otra asignatura porque es un tema mucho más complejo el de responsabilidad civil en el caso de las fiducias. Pero digamos al menos esa idea general para que lo puedan tener presente. ¿Listo? Bueno. Hablemos ahora de otros patrimonios o otro patrimonio autónomo que es muy interesante y que casi no se habla, casi no se conoce, porque en la práctica muchas veces no llegamos hasta ese punto. Es la famosa herencia yacente. ¿Dónde está regulada la herencia yacente en Colombia? En el artículo 1297 del Código Civil y en los artículos 482 y siguientes del Código General del Proceso. Básicamente, ¿qué ocurre? Cuando una persona fallece, hay que iniciar la sucesión. Sí, es, digamos como la lógica. Una persona fallece, hay que abrir la sucesión para que los herederos puedan recibir esa herencia por causa de muerte. Pero es que hay gente a la que la sucesión, por ejemplo, les va a plantear el siguiente caso, que es de los eventos que más genera herencia adyacente. Hay personas a las que la sucesión no la abre, la sucesión del causante, de la persona que ha fallecido, no la abren sus herederos. Las abren, por ejemplo, sus acreedores. Que los herederos nada que abren la sucesión. O porque no tiene herederos, porque los herederos porque no se le conocen, etc. Entonces, supongamos que el un acreedor de ese causante abrió el proceso de sucesión, pues ¿para qué abre el acreedor el proceso de sucesión? Para cobrarse su acreencia, para que los bienes del causante le paguen. Él va con ese único objetivo. Pero él, ¿qué va a acreditar en el proceso de sucesión? Un pasivo, una deuda. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de bienes que no están sujetos a esa obligación, a esa deuda? Y no aparecen herederos. Se les convoca a los herederos y pasados 15 días de esa convocatoria, habiéndose emplazado, habiéndose hecho todo, nadie aparece. Se les notificó y nadie va ni a decir si acepta, si no acepta, nada, no aparecen los herederos. Y tampoco hay albacea que tenga o al quien se le haya conferido la tenencia de los bienes. ¿Qué es el albacea? Una especie de administrador, para ponerlo en términos muy sencillos. Es una especie de administrador. Por ahí nadie apareció y tampoco hay albacea. Ana María. Licenciada, buenas noches. O sea que eso es el famoso edicto emplazatorio, licenciada, cuando se hacen esas publicaciones. Ana María, qué pena, no te alcanzo a escuchar muy bien. O sea que es un edicto emplazatorio. En este caso se tiene que, bueno, hoy por hoy en Colombia lo que hacemos es registrar en el Registro Nacional de Emplazados. Por ejemplo, en México, ahí sí nos estamos diferenciando mucho de México y de otros países porque Colombia convirtió su proceso civil y de todas las naturalezas privadas en procesos virtuales. Entonces ya no se hace eso del edicto que salían los periódicos, ya eso no existe, ya eso no se usa. Ahora lo que se hace es emitir o publicar un registro en una plataforma que se llama el Registro Nacional de Emplazados. Esa ha sido una discusión además muy interesante porque en algún momento lo comentaba con un profesor de Derecho Procesal, conozco hace algún tiempo, y yo siempre decía, pero ¿por qué tengo que ir
al periódico a publicar el edicto si este edicto nadie se lo lee? Y entonces el profesor dijo, bueno, pero la solución que le buscaron en Colombia es que entonces se registre en una plataforma que nadie conoce. Decía, no, pues peor, el remedio resultó peor que la enfermedad, ahora es un registro de emplazados. Y pues coloquialmente él lo decía, me parece que tiene toda la razón, hoy por hoy le doy toda la razón. Pues la gente se levanta a mirar las redes sociales, a ver qué pasó en las redes, qué noticias hay nuevas, pero yo no creo que ninguno de ustedes alguna vez se haya levantado a mirar, uy, ¿qué publicaron en el Registro Nacional de Emplazados? A ver si yo ando por ahí o hay alguien, una herencia a la que yo tenga derecho que esté por ahí publicada. Yo no creo que nadie haya hecho ese ejercicio. Y levante la mano, por favor, quien me desmienta. Entonces, eso nadie lo consulta. Pero pues hoy por hoy en Colombia lo tenemos así. En muchos países donde se conserva la presencialidad, la idea de los edictos emplazatorios todavía, digamos, tiene vigencia en los procesos judiciales, ¿no? Ok, Ana María era quien me había preguntado, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Listo, Ana María. Entonces ahí te aclaro esa situación porque sí, desde pandemia a nosotros en Colombia nos cambió un poco esa dinámica, al menos del emplazamiento. Muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto, Ana María. Entonces, como les venía comentando, pasan 15 días, nadie aparece, se genera una declaración de herencia adyacente. ¿Quién hace esa declaración? El juez que está conociendo de la sucesión. Se genera esa declaración de herencia adyacente, nadie aparece, esa declaración de herencia adyacente se tiene que registrar en el Registro Nacional de Emplazados para que si alguien se entera de esa situación pueda concurrir al proceso. Luego de que se registra en ese Registro Nacional de Emplazados, valga la redundancia, se le nombra un administrador, porque recuerden que pues estamos hablando de un conjunto de bienes, se le entregan esos bienes relictos al administrador. ¿Qué son bienes relictos? Los bienes que hacen parte de la sucesión. A eso se le denomina bien relicto. Ese administrador tiene la administración, valga la redundancia, tiene que administrar esos bienes, sacarles, producir, digamos, producción de esos bienes, producción económica. Si los bienes son sujetos o están sujetos a ese tipo o son sujetos de explotación económica, tiene que ponerlos a producir, arrendarlos, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo dura ese administrador ahí con esa herencia adyacente? 2 años. Esperando ver si alguien aparece. Básicamente eso es lo que hace el administrador. Espera ahí a ver si nadie aparece. Si definitivamente pasaron esos 2 años y nadie apareció, entonces los bienes tienen que proceder a rematarse. ¿Y a quién se les va a entregar el producto del remate? Al quinto orden hereditario. En Colombia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y por supuesto tendrá que proceder a pagarse a acreedores si es del caso, digamos, o si existen acreedores a quienes se les deba responder con esa sucesión. Porque en Colombia, creo que alguien había levantado la mano, les agradezco volverla a levantar, mientras tanto hago este comentario. En Colombia hay 5 órdenes hereditarios. El primer orden está destinado a los descendientes o al cónyuge o compañero o compañera permanente que no hayan optado por gananciales. El segundo orden está destinado a los ascendientes o al cónyuge o compañero permanente o compañera permanente que haya optado por gananciales, que sí haya optado por gananciales, es decir, se haya llevado la mitad de los bienes sociales, de los bienes que se adquirieron en el matrimonio o en la unión marital. Tercer orden, para los hermanos. Cuarto orden, para los sobrinos. Y quinto, si no hay ninguno de estos, para el ICBF. ¿Quién estaba levantando la mano? Qué pena. José Giovanni, licenciada. José, cuéntame. Licenciada, o sea que esas mismas personas a quienes le asignan los bienes son los mismos secuestres. Las personas a las que se le asignan los bienes, no. El administrador es un auxiliar de la justicia que se encarga de esa función, de administrar, de poner a producir esos bienes. Luego esos bienes se rematan y el producto del remate debe destinarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Pero no es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar propiamente nombre a un administrador para que esté ahí, no. El administrador es uno de los administradores que está designado en una lista que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, que es la administración de la justicia en Colombia, una lista de personas que se encargan de esa actividad. No sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, señora, bien. Ok, perfecto. Sí, ya luego eso va al ICBF. Antes, les cuento aquí una infidencia, eso pasó aquí en Colombia, que es hasta gracioso. Uno dice, bueno, esto en otros países quizá no ocurra. Resulta que hace algunos años, a décadas, se pagaba por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un incentivo económico a quienes denunciaran, a la expresión correcta, la expresión que se utilizaba en ese momento, a quienes denunciaran la existencia de sucesiones que pudiesen quedar en este escenario de herencia adyacente. ¿Por qué se daba ese incentivo económico? Pues porque les ayudaba al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atiende a menores, a personas en ciertos escenarios de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar, etcétera, a pues identificar qué bienes estaban por ahí que les pudiesen servir para poder cumplir sus fines misionales. Pues ese incentivo se acabó en Colombia porque resulta que las personas de lo que nosotros conocemos, no recuerdo en México cómo se le dice, pero lo que para nosotros en Colombia son inquilinatos, ancianatos, muchas personas que empezaron a trabajar en estos lugares o que trabajaban en estos lugares se convirtieron en quienes denunciaban. ¿Por qué razón? Porque en los ancianatos, en los inquilinatos, hay muchas o suelen vivir muchas personas que aunque tienen patrimonio, no tienen familiares que de alguna manera se preocupen por ellos o que velen por ellos o que estén por allí cerca a ellos. E incluso se comenta que en algunos casos existieron algunas situaciones irregulares frente a la denuncia de esas situaciones precisamente con la intención de ganarse ese incentivo económico. Y por eso el ICBF debió terminarlo, porque se convirtió en un problema. Ese incentivo se volvió en un incentivo no para que honestamente las personas denunciaran, sino para que se empezaran a generar situaciones, digamos, no muy legales, no muy acordes al derecho. ¿Entendido hasta aquí la idea de patrimonios autónomos, al menos de esta generalidad? Licenciada Sí. Jessica, usted es tan amable, ¿me puede explicar nuevamente el de qué es bien relitos? No le Bienes alcancé. relictos son aquellos bienes que hacen parte de la sucesión, que se contabilizan dentro de la herencia, dentro de la masa sucesoral. A eso se le conoce como bien relicto. Esa expresión ya realmente ha empezado a dejar de utilizarse. He visto que en los últimos años casi no se utiliza, pero el Código Civil, el Código General del Proceso todavía utiliza esas expresiones. Se ha ido acabando. Honestamente ya no sé, al menos en los procesos ya no se usa tanto. Pero estamos hablando de eso, de los bienes que componen la masa herencial. ¿Listo? Y pasamos ahora a hablar de otro patrimonio autónomo, de otro sujeto de derechos, de otro grupo de sujetos de derechos que es muy interesante, que básicamente son los consorcios y las uniones temporales. Estos son dos sujetos de derecho distintos. Lo que pasa es que los estudiamos en conjunto porque están regulados por la misma norma, porque cumplen una finalidad muy parecida, porque incluso se confunden en algunos casos. ¿Qué norma en Colombia regula los consorcios y las uniones temporales? La Ley 80 de 1993, que es la famosa Ley de Contratación Estatal, que en Colombia ha dado para 50.000 discusiones. El artículo 7º de la Ley 80 de 1993 define qué son los consorcios y qué son las uniones temporales. Le agradezco a alguno de ustedes que me pueda ayudar con la lectura de qué es un consorcio de acuerdo con la Ley 80 del 93, para que hagamos algunos comentarios al respecto. Sí, permiso, doctor, licenciada. Dice 6, artículo 7, 6, consorcio.
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. Punto 7. Unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Muchas gracias. Vean ustedes que los consorcios y las uniones temporales se parecen mucho. Al inicio de la definición de cada una de ellas me dice que son dos o más personas naturales o jurídicas, ve impactada esa expresión, pero así lo trae la norma, que de forma conjunta presentan una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato pues estatal, ¿no? Con el Estado, normalmente. Y nos dice que las dos responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, y en el otro caso de el cumplimiento total de la propuesta y de el objeto contratado. Hasta ahí uno diría, pues hay una gran similitud. Es un grupo de personas naturales o jurídicas que se unen con esa finalidad y que tienen que responder solidariamente. ¿Qué implica esa idea de responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria desde el derecho de obligaciones implica que no importa quién haya contraído en principio la obligación, de qué forma. Lo importante es que todos responden por todo. De manera que si nosotros 30 que estamos acá, por ejemplo, yo saco un préstamo con un banco, ser deudor solidario es de los peores negocios que uno puede hacer en la vida. Entonces, yo saco un préstamo con un banco y les digo a todos ustedes, ¿será que ustedes me pueden servir de deudores solidarios, codeudores? Eso tiene la misma lógica. Y ustedes me dicen, claro. ¿Alguna otra, muchachos? Buenas noches. Los escucho. Buenas noches, Diego, ¿nos escuchas? Licenciada Jessica, es que se le está entrecortando la comunicación. ¿A mí? ¿Y cómo no? Con el código QR. Carlos, me decías a mí se me está entrecortando, ¿sí? Sí, correcto, licenciada. Ok, reiteraré lo que venía diciendo. Muchas gracias por informar. Lo que les venía comentando, ¿qué es una obligación solidaria? Entonces, imagínense que yo saqué un préstamo y les dije a cada uno de ustedes, venga, ustedes me pueden servir deudores solidarios. Entonces, sí, claro, Tatiana, con mucho gusto. Usted es mi amiga desde hace mucho tiempo. Ah, listo, muchas gracias. Al cabo de algún tiempo yo no pago la obligación. Entonces saqué un préstamo con un banco. Y el banco mira, vamos a ver qué tiene Tatiana para pues, reclamarle la obligación. Y van y miran, Tatiana no tiene nada, absolutamente nada. Yo tengo patrimonio. Pero van y miran, por ejemplo, Carlos, a quien veo aquí en pantalla, si tiene casa, carro, beca, tiene por ahí salario, en fin. ¿Qué puede hacer el banco? Se va a cobrarle a Carlos. ¿A mí me cobra? No, se va directamente con Carlos. Por eso digo, es una figura de cuidado. Y a Carlos le va a cobrar toda la obligación. Y la obligación la contraje yo, pero ustedes por ser deudores solidarios van a tener que pagar todo.
Por supuesto, si el deudor solidario paga todo, se convierte en el acreedor del otro deudor solidario. El problema en esa idea que les estoy planteando es que muchas veces esos deudores que no pagan, pues no tienen que quitarle. Entonces el deudor solidario termina pagando algo que nunca gastó, algo que nunca compró, pero pues por estar de buen amigo, porque es familia, etcétera. Explicaba entonces las obligaciones solidarias. En principio, entonces, ¿qué implica solidaridad? Que todos deben todo. Y como todos deben todo, pues cualquiera de los miembros del consorcio o de la unión temporal podría responder por todas las obligaciones que se deriven de esa oferta, del contrato, de la ejecución del contrato, etcétera. Sin embargo, en ese numeral séptimo del artículo séptimo de la ley 80, nos dice, digamos, ahí una especie de contradicción, pero pues así funciona, que las uniones, en el caso de las uniones temporales, se desintegra respecto al incumplimiento, en el caso del incumplimiento de obligaciones de la propuesta y del contrato, ya no va a haber una especie de alguna manera se acaba la solidaridad y cada quien responde por lo que participó, por el monto en el que participó. Por eso en Colombia se han utilizado mucho más a veces las uniones temporales, porque eso permite que yo responda, si yo participé más, pues responderé más. Y si yo participé menos, responderé menos. Entonces vean ustedes que ahí hay como una especie de contradicción con esta idea que yo les venía comentando de obligación solidaria, pero esa es la gran diferencia entre consorcios y uniones temporales. En los consorcios todos responden por todo. En cambio, en las uniones temporales respondemos de acuerdo a el monto o a la participación que yo tenga en esa unión temporal o en ese consorcio. Luis Fernando. Licenciada, bueno, y en aquellas ocasiones cuando esas personas tienen esas obligaciones financieras y se declaran en bancarrota, por decirlo de esa manera, o se acogen a la ley de insolvencia, ¿qué sucede con ese tipo de personas? Si hay deudor solidario, igual el acreedor puede perseguir al deudor solidario. El problema va a estar para el deudor solidario pobre que le toca pagar todo, no se gastó un peso y luego no tiene con qué, digamos, reclamar la obligación de la que pagó. Exacto, sí, pero si esa persona de pronto dentro de su compromiso que hizo con esa entidad financiera, lo hizo de manera así, solidaria, que no haya un fiador, por decirlo de esa manera, ¿a dónde entraría a ser parte de ese proceso contra esa persona? Luis, pero no te entiendo. Em, Sí, o sea, lo hablo en el caso de, por ejemplo, aquellas empresas o aquellas que han sacado algún tipo de préstamo con alguna entidad, así como lo viene expresando, pero esa persona debido a ese mal funcionamiento o debido a algunas otras circunstancias no tuvo de pronto ese fruto en cuanto a sus ventas y tuvo antes al contrario muchas deudas y se declara en bancarrota o no esa ley de insolvencia. ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Cómo entraría a responderle ante ese banco, ante esa entidad? lo que te decía, si esa persona tiene deudor solidario, en principio el banco puede repetir contra el deudor solidario. Si no hay solidaridad, entonces tenemos que acogernos a las reglas de insolvencia, que sería negociación inicialmente y posteriormente repartir los bienes que tiene esa persona o que tiene esa persona jurídica, esa sociedad, por ejemplo, atendiendo a los criterios de prelación. Hay ciertos créditos que se deben pagar primero, ciertas obligaciones, como las obligaciones fiscales, alimentos, obligaciones laborales, y de ahí va bajando. Pero si es por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio, lo que se firmó, con los bancos normalmente se firman pagarés, pensemos en una tarjeta de crédito, pues realmente eso está en el último eslabón de lo que se paga. Si queda algo, se paga. Si queda. Pero entonces el tema es que normalmente ahí hay más deudas que patrimonio. Entonces ahí vendría seguramente ese problema. Ah, ok, claro. O en su defecto, pues si maneja ya como una empresa dentro de los inventarios que tenga, pues ya cogen de esos bienes, ¿no?
¿Dentro de los qué, perdón? Que en su defecto ya última instancia, pues si esa empresa cuenta con sus inventarios, su enseres y demás, pues ya cogen como tal eso como solución, ¿no? Claro, se empieza a repartir todos los activos, todos los activos. Así funciona. Listo, licenciada, muchas gracias. Con mucho gusto. José, buenas noches. Y luego vamos con Licenciada, Julieta. bueno, estas dos figuras, pues lo que uno mira, el pan de cada día cuando se van a hacer cuando se hacen contratos con la administración pública, con los entes territoriales, son dos figuras que se ven mucho, ¿no? Mi pregunta es, licenciada, estas dos figuras de contratación se hacen mediante un documento privado y es necesario llevarlas a una cámara de comercio o sencillamente se hace mediante un documento privado. En principio basta el documento privado, pero ¿qué ocurre? Que normalmente este tipo de figuras se crean para presentarse como proponentes en contratación estatal, en contratos con el Estado. En esa medida, ellos tienen que registrarse ante Cámara de Comercio para efectos de sí, adquirir el registro único de proponentes. De otra forma, ellos en principio, para normalmente lo que se hace con uniones temporales y con consorcios, no podrían participar de esas licitaciones con el Estado. Entonces, aunque la ley en principio no determina esa formalidad, digamos, la lógica de la contratación los lleva a que se haga de esa forma. Gracias, A licenciada. que al final haya un registro de quienes están ejerciendo digamos, utilizando esta figura de sujetos de derecho. Julieta, Muchas gracias, licenciada. Nuevamente, buenas noches. Licenciada, quiero saber si entendí. Mientras que en el consorcio la responsabilidad es solidaria para todos los miembros, ¿cierto? Entonces, en la unión temporal se considera un grado de responsabilidad individual, ¿es así? sí, lo que se conoce como obligaciones mancomunadas. Por eso les decía que pareciera haber como una inicial contradicción, porque lo que pasa en las uniones temporales es que si nosotros 30 participamos y cada uno participó en un 10% o en una proporción de esa actividad, pues responderemos solo de acuerdo a la participación que tenemos. Pero si, por ejemplo, Julieta, la participación que usted tiene es una participación del 50% y los otros 29 tenemos el otro 50%, pues su responsabilidad va a ser más alta. En la medida que la responsabilidad tiene relación directa, es directamente proporcional, lo diríamos en términos matemáticos, a la participación que usted tiene en esa unión temporal. Gracias, licenciada. Con mucho gusto, Julieta. Y bueno, con esto, con estas ideas, reitero, al menos muy generales, realmente, por ejemplo, consorcios y uniones temporales tienen muchísimos temas para comentar. Les voy a remitir el link de una sentencia muy interesante del Consejo de Estado para quien la desee revisar. Es una sentencia en torno que unificó jurisprudencia y corrigió jurisprudencia frente a la representación de las uniones temporales y de los consorcios en procesos judiciales. Como las uniones temporales están conformadas es por distintas personas naturales o jurídicas, antes se decía, no, tienen que ir todas esas personas naturales o jurídicas al proceso, porque ellas están habilitadas para participar de forma conjunta, solo para celebrar el contrato con el Estado, pero no si tienen que ir a un proceso judicial. Y eso pues no tiene sentido. Si están habilitadas para contratar todas como si fuese una sola, pues ¿por qué las van a separar cuando van a participar de un proceso judicial? Entonces, pues en esa sentencia que les voy a compartir, el Consejo de Estado corrige ese problema que se les había generado ya hace algún tiempo por una mala interpretación de la figura. ¿Listo? Voy a tomar lista y pues ya nos vemos la próxima semana. Alex Manza Brian. Hola, docente, buenas noches. Buenas noches. Ana María Silva. Presente.
Buenas noches, Angie Zambonín. Carlos Rodríguez. Presente, licenciada. Buenas noches, Buenas noches. Carlos Alfonso Rueda Peña. Carlos Hernán Castaño Castaño. Muy buenas noches, licenciada Jessica. Buenas noches, César Iván Mosquera. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches, Dayani Amezquia Herrera. Diana Marcela Díaz Salgado. Diego Alejandro Rojas. Diego Fernando Moreno. Licenciada, Diego Fernando Moreno es el compañero que le comenté. Ok, perfecto. Edison Cardona. Presente, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, Edison Castilla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Fanny Caicedo. Gloria Salazar. Gonzalo Mejía. Henry Cuchilla Mantilla. Licenciada, buenas noches para todos. Buenas noches, Julieta Jiménez. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Eliezer Caicedo. Laura Camila Álvarez. Escúchame, licenciada, Jorge estaba conectado, creo que tiene algún problema con el audio. Dice Ok. Jorge 14 algo. Ok, perfecto. Y Gracias. Fanny está con Jorge, licenciada. Ellos son los dos hermanitos que se conectan Ah, los siempre dos hermanos. desde el Putumayo, sí. Ok, perfecto. Es Muchas que gracias. ya me han reportado que tenían alguna falla con el internet, licenciada, gracias. Ok, perfecto. Laura Camila Álvarez. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Laura Catalina Rentería. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Linda Rocío Jiménez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Morgado. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. María Isabel Mausa. Buenas noches. Buenas noches. Marlon Bermeo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Melanie Beltrán. Licenciada, Melanie es la Muy buenas compañera que noches, salió del Julio Meneses. grupo. Ah, ok, ya ella se salió. Sí, señora, ella salió del grupo. Ok, perfecto. Gracias. Buenas Paula noches, en Andrea reemplazo de Forero. ella, Sí, buenas noches. licenciada, buenas noches, en reemplazo de Melanie, estoy yo, Elvio Tulio Elvio. Ok. Meneses. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, permíteme un segundo. Ya te entiendo. Es que yo pensé que tú la estabas, era como reemplazando por un día o algo así. Ok, Ok. perfecto. Ya el doctor Ya John le explicará en su momento. te tengo presente. Ok, perfecto. No se preocupe. Gracias, Muchas gracias. Paula muy Andrea amable. Forero. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Jenny Ramos. Buenas noches, licenciada presente. Buenas noches. Rodrigo Arias. Wilper Gómez. Qué pena, licenciada, discúlpeme.
Creo que el compañero Rodrigo Arias está teniendo problemas con comunicación porque en la zona Ok, donde él está, que es en la Unión Valle, la comunicación no es muy buena. ok, Eli, perfecto. Muchas qué gracias. pena. Por favor, verificas quien acaba de hablar es Alexamir Manzano. No sé si de pronto te quedó en el llamado a lista, no lo escuché cuando contestó. Sí, creo que sí. Permítame, Sí, sí sí, lo mi tengo acá. capitán, yo Ok. respondí. Creo que fue el primero. Fue el Sí, primerito, César. el caso de el compañero Rodrigo, ya le había informado a Carla con otros compañeros y ella ya le informa ya por el privado a la licenciada. Gracias. Listo, muchas gracias. Wilfer Gómez. Ángela María Saavedra. Licenciada, qué pena. Buenas Welfer noches, está licenciada. teniendo problemas con la señal ahí en Garzón. Con la señal. Ok, muchas gracias, Diego. Ángela María Saavedra. Ya me Buenas con- noches, licenciada. Buenas Presente. noches, Ángela. Aquí tenemos a John también. Gustavo Trujillo. Licenciada, él es el que se encuentra viajando aquí en Ok, ok, perfecto, gracias. José Giovanni Sánchez. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Y Daniel Flores. Ok. ¿Alguien no alcancé a mencionar? A mi licenciada no le alcancé a contestar cuando me llamó. Buenas noches, licenciada Dayania Mezquita. Dame un segundo, sí, porque veo que hay varias personas que... Listo. Y Emanuel. Y Buenas Emanuel noches, Carolina. en la lista. A mi licenciada Diego Alejandro Rojas. Diego Alejandro Rojas, listo. Y Emanuel Fernández, creo que es. Dayani, también ya te anoté. Buenas Muchas noches, gracias. licenciada Angie Carolina Zambonín. Listo. Angie Carolina, listo, Angie. Bueno, perfecto, ya están todos acá. Muy buena noche para todos, que estén muy bien. Buen fin de semana. Buenas noches, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches, licenciada. licenciada. Gracias, Noche. compañeros. Adiós. Buenas noches, que estén muy bien. A continuación sigue la otra clase o esa es ya para mañana. Doctor John, por favor. Carlos, ya informé en el grupo que es para mañana y que hasta mañana hay plazo para entregar el primer ensayo de Derecho Romano para quienes aún están pendientes. Y el otro ensayo está para el próximo viernes, el segundo ensayo. Luego ya deben de tener tema adelantado y todo lo que pues, se ha hablado cuando hemos hecho las reuniones. Muchas gracias, Bueno, doctor, mi hermano. ya por hoy no hay más clases, la clase continúa mañana en Derecho Romano. Ok, bueno, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. 8:30 mañana, entonces. Para Feliz todos. noche para todos. Dios les bendiga a todos. Una feliz noche.